Muy buenas noches, amigas y amigos. Me complace mucho nuevamente estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Esta noche también tenemos un invitado muy especial, el licenciado Henry Ocampo Morera, quien es licenciado en terapia física. Antes de presentarlo, quiero recordarles y pedirles que hagamos un cambio. La semana pasada estuvimos pasando la invitación para la asamblea general ordinaria de la Asociación Deportiva Santos de Guapiles, y por razones de que la ley nos obliga a la junta directiva del equipo Santos a hacer la publicación en un periódico de cobertura nacional, entonces se trasladó para el día viernes 22 de agosto. Pueden participar todas las personas que deseen hacerlo. Sin embargo, los que tienen derecho al voto son los que están ya inscritos como asociados. La reunión de la Asamblea General se va a hacer en el gimnasio del estadio Eval Rodríguez, próximo viernes 22 de agosto a las 6 de la tarde, la primera convocatoria. Si no hay quórum, se hace a las 7 de la noche con los socios que estén presentes. Ahí dentro de los temas que se van a tratar es la elección de la nueva junta directiva, porque ya nosotros como grupo ya terminamos el periodo de 2 años, y también pues se va a revisar el contrato con Mexitico, con los mexicanos, para que quede bien claro qué es lo que está ocurriendo, los avances que ha tenido el contrato, los avances que ha tenido el equipo, entre otras cosas que estaban ahí, que las vimos la semana pasada en las diapositivas que se presentaron. Entonces recuerden que es el viernes 22 a las 6 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez. Bueno, entrando en materia, les decía que el licenciado Henry Ocampo Morera, que es licenciado en terapia física, nos acompaña hoy. Henry, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de salud y comentarios. Este es un programa sin fines de lucro para toda esta gente que nos está viendo, en lo que nosotros podamos aportarles, y todos ustedes como invitados. La idea es de que ofrecerles diferentes opiniones para que cada día pues podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, Harry, bienvenido al programa Salud y Comentarios. Muchas gracias por invitarme, muy agradecido de estar aquí esta noche con ustedes, con los televidentes. Lo importante es decir, para que la gente del pueblo de Guapiles o de la zona sepa qué es fisioterapia, que es lo más importante que hemos visto. A raíz de la terapia física podemos ayudar a mucha gente aquí, de acuerdo a la población que es muy afectada. Ok, tal vez para empezar, yo creo que es por lo menos en agradecimiento a la visita suya aquí, todos los aportes que nos vas a dar a nuestros televidentes. Decirles de que el licenciado Henry Ocampo tiene consultorio donde da la terapia física en el consultorio de la doctora Ruth González, Ruth Aguilar, son 20 metros antes de la Universidad San José, sí, moviéndose al norte, volviéndose, donde está la odontóloga. Ok. Sí. Y el teléfono es el 2710-4997. 2710-4997 para las personas que estén interesadas en algún servicio de fisioterapia, terapia física, perdón. Y el celular de don Henry es el 8839-9096. Para empezar, tal vez Henry, que nos conversaras un poquito sobre la carrera, la profesión tuya, que nuestra gente, yo siempre lo digo, que es importante para que los jóvenes que están ya terminando la secundaria conozcan un poquito de todas las profesiones. Aquí hemos traído profesionales prácticamente de todo, desde el sacerdote al médico, a tanta gente durante estos 4 años que hemos tenido de programa. Y la idea es de que los jóvenes que están en esa duda,
vocacional, que no saben todavía qué carrera van a coger, pues les sirva de ejemplo y de información lo que cada uno de ustedes como profesionales vengan a contarnos, y que ellos digan, bueno, sí, me gusta la medicina, me gusta la terapia física, me gusta tantas profesiones que han venido aquí, la educación, hemos traído educadores también. Así es que comentamos un poquito de a dónde realizaste los estudios y un detalle de cómo es que, qué materias se ven. Ok, yo realicé estudios en San José, en la Universidad Americana, la UAM. Ahí me nace a mí hacer terapia física por el motivo de ayudar a las personas, porque la fisioterapia prácticamente es para ayudar a mucha gente, a muchas personas con discapacidad en su forma de rehabilitar. Nosotros vemos las materias desde anatomía, fisiología, neurofisiología, neuroanatomía, materias que ven en la parte de la rama medicina. Vemos muchos ejercicios de rehabilitación, vemos muchos lo que son agentes físicos para poder combatir, para poder utilizarlos a medio de agentes hacia las personas para aplicarlo. Mi profesión nace cuando veo mucha necesidad en el pueblo. Me gustó, de acuerdo a una persona que me ayudó mucho, me enseñó, inclusive ella me dijo, piénselo muy bien antes de estudiar, porque la fisioterapia no tiene mucha salida aquí en Guapiles y en Costa Rica, inclusive, porque nos ha costado a nosotros darnos a conocer, porque nos creen como masajistas, y nosotros no somos masajistas. Somos personas que rehabilitamos y habilitamos a aquella persona con discapacidad, ya sea de un proceso quirúrgico o un paciente con problemas neurológicos o que hayan sufrido de algún tipo de nervio, que hay arritmia nerviosa también, y desde ahí partimos. Sí, la posición del masajista, que hay gente muy respetable aquí en nuestro cantón, gente que no ha tenido la preparación que tienen ustedes, preparación académica, y han sido los que durante muchos años pues les han prestado el servicio a la comunidad, porque esta profesión de ustedes, lo que es la terapia física, es relativamente nueva, sí, y ustedes han venido a llenar ese vacío, y por eso es importante que esté hoy usted aquí, Henry, con nuestros televidentes, para que nuestros televidentes sepan que a la par del esfuerzo, sin menospreciar en ningún momento el trabajo que hacen estas personas que además también se han preocupado por estudiar, que conozco el caso de Hernides, que es una persona muy valiosa en el campo, en este campo, pero ya han llegado ustedes, la gente joven, con conceptos profesionales, con respaldo técnico, con respaldo en la educación que se fueron formando, y no solamente pues en forma empírica como algunas de estas personas lo hicieron, aunque posteriormente pues llevaron sus cursos, algún tipo de cursos, pero pues no una carrera toda universitaria. Así es que tal vez creo que pudieras conversarnos un poquito sobre cuál es la importancia que se tiene en la fisioterapia, por qué la gente necesita fisioterapia y en qué consiste la fisioterapia. Es importante porque pacientes, por ejemplo, pacientes que hayan tenido una afectación neurológica, es donde podemos comenzar a trabajar a partir de X lesión que haya tenido a nivel cerebral, por ejemplo. Entonces ahí podemos comenzar a trabajar y rehabilitar su proceso de integrarlo a las actividades de la vida diaria, por ejemplo. También hay pacientes con lesiones deportivas que suele pasar que se lesionó el tobillo, por ejemplo, un esguince de tobillo, y se llegaron y se pusieron popal. Y el problema no es eso, sino digamos, más bien lo que va a hacer es aumentar el proceso de inflamación. Entonces todas esas cositas, esos pequeños detalles, estamos nosotros en este momento para ayudar
a combatir, a sacar eso para ayudarlos a que tengan un mejor proceso de recuperación o a educar a la población o al paciente para que también tengan sus X situaciones para prevenirlos, ¿verdad? Digamos, en la parte laboral también es bueno meterse en la parte laboral, enseñarles ciertos ejercicios para combatir el estrés, porque el estrés ha sido una de las afectaciones mayores en X enfermedades o patologías que se van desarrollando. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo sería el manejo de un paciente con parálisis cerebral? ¿Cómo sería la rehabilitación, el apoyo que dentro de esa enfermedad pues hay diferentes grados, hasta el punto de la parálisis cerebral profunda? exacto. Pero ¿cómo pueden ustedes apoyar en los niveles que lo permitan? Ok, digamos, ustedes saben el tipo de tono, va a ser importante, ver en qué grado está el paciente, si está muy espástico, si está rígido o si está hipotónico. De ahí comenzamos a partir, comenzamos a ya sea relajar la musculatura si está muy espástico o comenzamos a aumentar si está muy flácido, por decirte así, el músculo. Y de ahí comenzamos a partir series X de ejercicios para comenzar a integrarlo, ya sea que se ponga a 2 puntos, de 4 puntos, la prestación, la parte de sedestación es muy importante también, y darles una mejor calidad de vida de acuerdo a su tipo de grado que va a haber ahí. Ok, vamos a ir al primer corte comercial de este primer cuarto del programa Salud y Comentarios, y regresamos con ustedes en unos instantes. Continuamos con el programa Salud y Comentarios, esta noche con la visita del licenciado Henry Ocampo Morera. Es de una gran familia, que en paz descansen, don Régulo Morera, doña Clara Lobo, y hijos de Yadira Morera Lobo y de don Julio Ocampo Barbosa, gente muy querida en esta comunidad. Y como podemos ver, pues aquí llegamos hace 35 años y nos tocó la parte laboral, y ahora les toca a estos muchachos sacar adelante la tarea. Y pensando en eso, en ese espacio de 35 años y Henry, pues que ya se incorpora activamente a la vida laboral, en el caso mío, como jubilado de 1 de julio, he estado he estado yendo a un gimnasio, al gimnasio Dinamo Gym, también con el licenciado Randall Martínez, y estábamos hablando ahorita de lo que es la terapia de rehabilitación en pacientes que tienen problemas severos, pero también está lo que es la terapia, el tratamiento para las personas que tenemos sobrepeso, para las personas que tienen algún tipo de cardiopatía, a la par de una dieta balanceada, porque creemos que es importantísima la combinación de la dieta con el trabajo físico, y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Ahí estamos yendo a las 5 de la mañana, ahí si Dios quiere, hasta cuando Dios lo permita y las energías lo permitan también, de 5 a 6 de la mañana con Randall en su gimnasio Dinamo. Estamos yendo y realmente se siente uno muy bien, porque empieza a bajar peso, aumenta la tonicidad, el tono muscular, la condición física, la condición respiratoria, etcétera. Entonces sería importante conversar un poquito sobre también este tipo de apoyo que ustedes como profesionales pueden darle a los pacientes. Sí, en la parte, a la hora de hacer el ejercicio, que a veces el cuerpo lo pide, ¿verdad? Tenemos el paciente o la persona que hace ejercicio se va a sentir mucho mejor, como usted acaba de decir, el cuerpo se lo va a agradecer, primero en la parte cardíaca, ¿verdad? Después, a la hora de hacer ejercicio, botamos el estrés, como diría, que es una de las mayores afectaciones que se está dando
con las patologías o las enfermedades, porque no sacamos rato para eso, para botar ese estrés. Y con las personas que tenemos un poquito de sobrepeso, va a haber mucha afectación, lo que son espaldas, rodillas, cadera, inclusive con los mismos tobillos. Y todo eso puede irse a una sobrecarga o a un sobrepeso que tenemos, y comenzamos a ver deformidades en columna, por ejemplo la escoliosis, eso se va a ver, o la famosa piba que se hace, que eso va a ser o la joroba, o también vamos a recargar mucho líquido en nuestros miembros superiores, y todo eso se tiene que ir previniendo. Para eso hay una serie de ejercicios para fortalecer la espalda, inclusive rodillas y caderas, que es lo más importante, la sustentación que tenemos que tener nosotros para estar bien fuertes. Correcto. Sí, es interesante oír durante ya tantos años como médico a la gente lamentarse de que estoy mal de la columna, tengo desgaste en las rodillas, tengo problemas en el cuello, pero les dice, bueno, pero mire, usted tiene un sobrepeso de tantos. Ah, sí, pero es que es tan difícil bajar peso. Entonces, yo quiero invitarlos a que realmente no dejen en manos del médico o del fisioterapista la solución de los problemas. El problema de obesidad es un problema que se maneja en conjunto. Mientras uno no haga el esfuerzo por bajar peso, va a ser muy difícil y se van creando esas lesiones, como lo menciona el licenciado Ocampo. El desgaste, imagínense ustedes que es el sobrepeso, la obesidad, es exactamente como que una persona delgada, normal, ande con un saco de cemento en la espalda. Entonces imagínense ustedes la compresión que va teniendo los espacios intervertebrales, aparecen las señas de disco, aparecen las lesiones en la cadera, porque se comprimen más también la cabeza del fémur en el acetábulo, y también las almohadillas que tenemos en las rodillas se van lesionando. Esas almohadillas que se llaman los famosos meniscos, que es muy frecuente en los atletas, sobre todo en los futbolistas, que se rompan. Son unas almohaditas o unos colchoncitos que, claro, si tenemos un sobrepeso, lógicamente que los vamos despedazando, los vamos destrozando. Entonces valga la oportunidad para que ustedes entiendan de que para lograr las grandes cosas se necesitan grandes esfuerzos. Aquí hemos hecho más de una charla motivacional y no podemos dejarle en manos de los profesionales todo el pleito. Sí. Tenemos que buscar también nosotros la manera de hacer el esfuerzo, si quieren ustedes llamarlo sacrificio, como quieran llamarlo, pero hay que disminuir la alimentación. Alguien me decía, es que estoy muy gorda, tengo muy gordo el cuello, me quedo viendo a esa persona, no solo el cuello, tengo gordo todo el cuerpo, como 200 libras más. ¿Y qué hace usted para...? No, nada, yo como mucho. Vea que está muy joven, era una persona joven, todavía tiene tiempo para evitar que esas rodillas, esas articulaciones se rompan, y sobre todo algo muy importante, no solamente las partes articulares, sino también el hígado. Aquí ya hemos hablado extensamente de esa gran glándula que que mucha gente agarra a pescozones, y digo a pescozones porque no solamente es el licor que puede destruirlo, sino también el exceso de alimentación. Recordemos que los pacientes obesos forman hígados grasos, y el hígado graso es el preámbulo de la cirrosis. ¿Por qué? Porque el hígado graso lo que hace es evitar un fluido constante de sangre en el hígado, y disminuye la funcionalidad. Entonces van formándose pequeñas cicatricitas hasta llegar al proceso de cirrosis, y la cirrosis, pues sabemos que es un hígado que no funciona, entonces vienen los líquidos en el abdomen, vienen un montón de consecuencias hasta la muerte. Así es que este es un llamado muy respetuoso para que ustedes tomen conciencia de que hay que esforzarse, hay que mejorar la condición de vida, la condición de salud. Henry, dentro de la definición de la profesión tuya dice que contribuye a preservar, a restablecer y aumentar el nivel de salud de las personas.
¿cómo pudiéramos entender esos tres aspectos? A la hora de contribuir, es decir, como estábamos hablando ahorita, el cuerpo cuando pide ejercicio, por ejemplo, ahí podemos comenzar a contribuir al cuerpo haciendo ejercicio, ¿verdad? Preservar, tener una buena alimentación, digamos, va junto a eso, ¿verdad? Un ejemplo. Y restablecer y aumentar, es decir, que restablecemos nuestra salud otra vez. Por ejemplo, si una persona fuma mucho y toma mucho, entonces ocupa ejercicio para comenzar a desintoxicar su cuerpo. Y ahí tenemos que comenzar y aumentar el nivel de salud, es decir, ocupamos ganancia para tener un buen cuerpo sano, por ejemplo, y evitar lesiones y enfermedades que a futuro nos vayan a afectar. Ok, dentro de los beneficios que tiene el aporte que hace la profesión tuya, está el aumento y mantenimiento de la fuerza y la resistencia muscular. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros televidentes el aumento y mantenimiento de la fuerza y la resistencia muscular en pacientes? Pensemos que sean pacientes pues normalmente sanos, pero que quieran tener una mejor condición de vida. Las personas ocupan tener, por ejemplo, una masa muscular muy buena para evitar lesiones, para evitar, por ejemplo, los meniscos. Si usted tenemos un buen cuádriceps fuerte, digamos, no tonificado, sino fuerte, con buena masa muscular, va a evitar el proceso que tengamos una lesión de meniscos tan severa, por ejemplo. Si tenemos un bíceps formado con buena masa, por ejemplo, en pacientes con PCI o pacientes con ABC, que son los derrames o algo así cuando nos dan, si no hay buena fuerza muscular, no va a haber movimiento a la hora para poder realizarlo. Ok. Se restaura y se aumenta el rango de movimiento de las articulaciones. Eso que llaman, que le quitan uno el rumble, porque hasta cuando empiezan ustedes a moverlo y a exigirle a uno que mueva esas articulaciones hasta que cae el rumble, se siente al principio doloroso, pero posteriormente se ve que ya ese pegoste que le hemos dejado hacer a las articulaciones se va aflojando. Y lógicamente otro detalle importante que se me quedó ahí en el tintero, la parte cardíaca. Recordemos que como mencionaba don Henry, el mantenimiento y el restablecimiento también de una mejor condición física conlleva a que un corazón y un pulmón, o los pulmones, tengan la mejor ventilación, y ese corazón empieza de nuevo en lugar de estar ahí en reposo por el sedentarismo de la gente y por la obesidad, cuando empieza ese corazón a bombear y es exigido, lógicamente pues que se restablece todo ese músculo. Como así es, el corazón es igual a los atletas, a los deportistas, y caso muy gráfico ese es el fisioculturismo, que se ve que cuando han hecho pesas, cuando han hecho ejercicios suficientes, pues se ven esos músculos bien desarrollados, y así con la fisioterapia, con la terapia física, pues se puede hacer un restablecimiento también de la parte cardíaca. Como decía ahorita, restaurar y aumentar el rango del movimiento. Por ejemplo, un hombro doloroso, un hombro congelado, nosotros llegamos y lo comenzamos, hay que comenzar a moverlo. El paciente sufre mucho porque por el mínimo movimiento ya comienza por decirle que hay mucho dolor y hay mucho dolor y mucho dolor. Entonces todo eso tenemos que comenzar a moverlo y a moverlo. Debido, ¿por qué? Porque ha perdido también fuerza muscular, vamos a lo mismo, ¿verdad? Y todo eso tenemos que ir comenzando, porque si no llega a calcificarse las articulaciones. Entonces por eso hay que moverlo. En relación con la coordinación, ¿cómo trabajan ustedes la coordinación? La coordinación, bueno, un paciente que haya sufrido un esguince de rodilla, pierde mucho el equilibrio, porque la parte de los ligamentos quedan débiles, por ejemplo. Entonces hay que comenzar a volver a fortalecerlos. Entonces uno comienza haciéndole una serie de ejercicios para comenzar a coordinar. O por ejemplo, pacientes que son operados, hay que comenzar a trabajar la marcha. Entonces la fase de la marcha hay que comenzar a trabajar, entonces de ahí comenzamos a coordinar, que es la parte de la marcha, ¿verdad? El
famoso talón medio punta. Toda esa parte comienza desde ahí. Ok, vamos a ir a otro pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Continuamos en su programa Salud y Comentarios, esta noche con la visita del licenciado Henry Ocampo Morera, licenciado en terapia física, quien nos ha estado conversando sobre diferentes tópicos de esta profesión que es de gran ayuda para todos nosotros. Henry, conversemos un poquito sobre la disminución del dolor. Al principio nos mencionabas de que, por ejemplo, en los hombros, ¿cómo le llamas? Congelados. Ahí, a la hora de empezar a descongelar esos hombros tiesos, rígidos, hay dolor. Sí. Pero también, entonces, ¿cómo se hace el manejo para disminuir el dolor? Ahí ya comenzamos a trabajar con la parte de agentes físicos. La parte de agentes físicos sería, por ejemplo, utilizar compresas calientes o compresas frías para disminuir la parte del dolor. Digamos, si el músculo está muy rígido, utilizamos el calor para comenzar, por decirlo, como aflojar, a vasodilatar el músculo, ¿verdad? Y después, si no, dependiendo de la articulación, vamos a trabajar con la compresa fría para vasoconstruir. Y también trabajamos para disminuir el dolor, el famoso TENS o la electroterapia. Más que todo se trabaja con terapia combinada, electroterapia, que ya ha seguido con magnetoterapia, láser o X aparatología que posee el fisioterapeuta en esa parte. Ok, aquí vamos a entrar, te voy a pedir la opinión y el criterio sobre un tema muy interesante que la gente maneja en sus casas y que a veces la manejan mal. Es el uso de medicamentos, de productos o del mismo calor o del mismo frío en el inicio de una lesión, por ejemplo un esguince de tobillo. Tenemos una persona que estaba jugando fútbol y se torció el pie y se le hinchó, se le inflamó o se golpeó a donde cualquier parte del cuerpo, se ve el proceso inflamatorio y la gente acude al COFAL. Creo que es un error garrafal, no porque el COFAL no sirva, sino que hay un proceso. Tal vez que nos contes un poquito lo que es el proceso inflamatorio en el sentido de cómo combatirlo, cómo atenderlo antes de que, en el caso de que no se le dé una atención, tanto por ustedes como especialistas en este campo, como una atención médica. Ok, el proceso cuando hay un esguince de tobillo, las primeras 48 horas o 72 horas, deberíamos trabajarlo por medio con hielo, cada 15 minutos, ponerse hielo durante 2 horas, cada 2 horas, 15 minutos, hacerlo varias veces al día para comenzar a bajar el proceso de inflamación. Lo que llega a hacer las personas o el paciente es, digamos, tuvo la lesión, sigue jugando y aparte de seguir jugando, cuando llegó a su casa, lo primero que vio fue el COFAL o el Cepol y se pusieron. Y a la hora de ponerse el Cepol, lo que va a hacer es una vasodilatación, es decir, va a aumentar el proceso de inflamación. Y cuando llega el otro día y amanece, y se ve aquella inflamación, ¿verdad? Bastante. Entonces, ahí es donde comenzamos a trabajar con el hielo para comenzar a disminuir la inflamación. Después de las 48 horas o 72 horas de cómo haya seguido el paciente, de acuerdo a su grado del 15 que haya tenido también. Y ahí comenzamos a traer los famosos contrastes de agua fría y agua caliente, ¿verdad? Y al final, por último, ya sería el calor. Bueno, todo esto tiene una explicación científica. Primero, ya lo ha dicho Henry, primero frío, después alternar frío-calor y por último ya el proceso de regresión por medio de el calor, algo caliente. Pero ¿por qué ocurre esto? Recordemos que cuando hay un esguince es generalmente o un estiramiento o principalmente una ruptura de algún tendón, de algún ligamento. Los ligamentos tienen, aunque no son tan vascularizados, no tienen tantos vasos, pero también afectan el músculo. Y si recordemos que el calor lo que hace es dilatar o abrir los vasos, y el frío lo que hace es cerrar los vasos. ¿Qué pasa si usted tiene un esguince o tiene un golpe en el muslo y se le hace un gran hematoma ahí, porque se rompió el músculo y los vasos sanguíneos están ahí haciendo fiesta?
rotos y tirando sangre por todos lados. Si usted le pone Cofal o le pone Cepol o le pone algo caliente, pues lógicamente ¿qué va a hacer? Que los vasos que estaban actuando los factores de la coagulación para poder cerrarlos, y ustedes le meten calor, hacen esto, se expanden y vuelven se vuelve a producir la hemorragia. Entonces recordemos que es muy importante que, como lo dice el licenciado Ocampo, al inicio, en las primeras 24 horas, No, 48 horas, solamente debe utilizarse las compresas frías, las bolsas de hielo, para que esos vasos se vayan contrayendo, se vayan reduciendo. Y posteriormente, pues la alternancia calor-frío, y finalmente ya después de las 48 horas, entonces sí ya se puede usar el calor para disminuir la inflamación, pero no cometan el error de calentarse inmediatamente después de una lesión. ¿Cómo podemos prevenir contracturas y deformidades de las extremidades? Igual vamos con el tema de antes que tocamos, la parte de la postura de las personas. Eso va a afectar mucho, ¿de acuerdo? El pie plano llega a afectar mucho, ¿de acuerdo? Cuando hay un pie más grande que el otro, las diferentes posiciones en que usted trabaja, el trabajo, ¿de acuerdo? Si hace cosas pesadas, el estrés también va a afectar las contracturas. Todo eso, los músculos van a ser rígidos, entonces ahí podemos inclusive ya trabajar otra vez el agente físico, que es el calor, para reducir para aliviar ese músculo que está tenso. Henry, usted fue terapeuta físico del Santos, creo que estuvo en Brujas y ¿en cuál otro equipo? En Belén. En Belén. Nosotros como televidentes, digámoslo así, cuando vemos el campeonato nacional, no digamos el mundial porque hay gente ya muy bien preparada, pero vemos de que el jugador se lesionó casi sin golpearse, tuvo un esguince, tuvo una lesión en el músculo. Hay un detalle importante que es, nosotros consumimos como fuente energética principalmente los carbohidratos, los azúcares. Cuando no hay suficientes carbohidratos, el cuerpo tiene que alimentarse de algo, y sobre todo en las personas como los jugadores que tienen una gran demanda energética. Y entonces uno oye que se lesionó, y estas lesiones vienen producto de que como no hay suficientes carbohidratos, el cuerpo empieza a consumir proteínas, y esas proteínas si no están en el torrente sanguíneo, tiene que cogerlas de algún lado, tiene que cogerlas de los mismos músculos, y es donde se van debilitando los músculos y se producen las rupturas o los desgarres y los esguinces. ¿Qué nos puedes conversar sobre ese asunto? Sí, digamos, un futbolista, en este caso que me tocó la oportunidad de estar ahí, un futbolista tiene que tener una buena dieta de alimentación, como usted dice, porque ellos están expuestos a múltiples lesiones en el momento desde que entrenan hasta que hacen un partido. Estas personas, si no se alimentan bien, van a sufrir, digamos, la parte proteínica que se la va a comer, se va a comer el músculo, y de ahí va a comenzar a producir lesiones. Por ejemplo, los desgarros, los famosos desgarros y los famosos tirones. Esos desgarros va a perder la fibra muscular, se va a ir debilitando y debilitando y debilitando. Entonces ahí es donde el proceso vamos a lo mismo, donde haya bastante masa muscular, ahí es donde lo podemos tener fuerte el músculo y prevenir ese tipo de lesiones. Si tuviera una buena dieta, y a la hora de no tenerla, vienen las lesiones. Y la parte, digamos, en los equipos, eso es el problema, digamos, que por no invertir en un nutricionista o invertir en los fisioterapeutas o algo así, es donde va a ocasionar bastantes lesiones. ¿Qué recomendación nos podrías dar en relación con lo que es el calentamiento y el estiramiento? Tal vez que nuestra gente, esa diferencia, que me imagino que ustedes hacen el estiramiento al final de los ejercicios y el calentamiento lo inician al inicio de los ejercicios. En las oportunidades que me tocó a mí trabajar, se trabajaba un precalentamiento antes del calentamiento.
porque el cuerpo tiene que comenzar a aumentar su temperatura. Y si no comienza a aumentar esa temperatura, va a comenzar a producirse el proceso de lesiones. Y ahí vamos a comenzar otra vez a lo mismo. Entonces, se ocupa primero precalentar, calentar y estirar. Y luego de ahí, ahora sí, se entrena. Y después al final se termina con una serie de estiramientos también. Es decir, todo tiene que ser, el estiramiento tiene que ser durante y después, sacar su rato, para que el atleta, en este caso, tenga un buen estiramiento y una buena articulación, por decirte así, o rigidez, o que esté bien. Ya conversamos un poquito sobre las técnicas de manejo, pero antes de pasar al último corte del programa, ya que nos quedan 13 minutos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Continuamos con la última parte de su programa Salud y Comentarios. Salud y Comentarios es un programa sin fines de lucro, gracias a la cortesía y a la amabilidad que tiene la gerencia don Freddy Madrigal del canal 36 de cedernos esta hora todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Recordemos también que pueden verlo por canal 5 de Tigo o con antena del canal 36. Recordarles también el cambio de fecha para los asociados de la Asociación Deportiva Santos de Guapiles, se cambió para el día viernes 22 de agosto. Por razones de reglamento de asociaciones teníamos que hacer la publicación en un periódico nacional y se hizo en el periódico La Extra, entonces va a ser para el día 22. Tenemos, como les decía, la visita de hoy del licenciado Henry Ocampo Morera, quien es licenciado en terapia física, y nos queda ya para estos últimos minutitos, tal vez, Henry, conversar un poquito sobre las principales y las lesiones más frecuentes en el adulto mayor, en los deportistas y las lesiones laborales. En la parte deportiva, los esguinces se dan mucho más en las canchas sintéticas porque no se utiliza el calzado adecuado. Utilizan un tipo de cuchilla, como le dicen, y esa cuchilla a la hora de hacer en la cancha sintética se va a quedar pegada. Va a hacer los esguinces y también en rodilla y en tobillo. Y aparte de eso también va a haber, a la hora de rotación de la rodilla, vamos a tener lesiones a nivel de rodilla que puede afectar lo que son los meniscos y los ligamentos cruzados, y de eso se vive mucha lesión de ahí. Desgarros y elongaciones o los tirones porque no calientan bien antes de ir a jugar fútbol, ¿verdad? O antes de ir o ahora se está dando mucho en la parte de atletismo, que nada más salen de sus casas y se van corriendo de una vez, no tienen un buen calentamiento, no estiran bien, y todo eso se va a ir afectando mucho. Bursitis, inflamación de las pequeñas bolsitas que hay en las articulaciones, eso en la parte deportiva son una de las más frecuentes que uno lo llega a visitar a uno en el consultorio. En la parte del adulto mayor, debido a los desgastes que se dan en la columna, en articulaciones, van a ser más, digamos, los reemplazos de cadera, se da mucho, y los reemplazos de rodilla, por su genética ya, ¿verdad? Que comienza el cartílago a bañarse, no comienza a regenerar bien, ya comienza a haber más calcificaciones, entonces llegan a darse más los reemplazos de cadera y rodilla. También los hombros congelados se da mucho en el adulto mayor. Y en la parte laboral, las famosas escoliosis, el famoso dolor de cuello, el dolor de hombro, de acuerdo a sus posiciones. Personas, digamos, por ejemplo, que trabajan en un banco, pasan en sus posiciones en una silla y entonces ahí comienza a afectarse, tensión por el debido al estrés que tienen que tener tantas personas, estar viendo una computadora, inclusive ahí llega a afectarse también lo que es el túnel carpal, por de acuerdo a la posición del mouse que llega a comprimir el nervio mediano. Muy bien, yo creo que ha sido muy, muy interesante la participación del licenciado Henry Ocampo Morera, quien es licenciado en terapia física. El licenciado Ocampo tiene
su consultorio en Soluciones Dentales, donde está la doctora Ruth Aguilar, 25 metros al norte de la Universidad San José, o más fácil, casi del más por menos hacia la Universidad San José, como 25 metros, sí, no, 75. Un poquito más, son como 150 o 200 Okay. metros. Y él tiene sus teléfonos, el 2710 4997, 2710 4997, y su celular, no sé si pueden llamarle para hacer alguna consulta y de orientarlos, es el 88 39 90 96. 88 39 90 96. Pueden llamarlo, preguntarle si tienen ustedes alguna duda y él los va a orientar en la medida de lo posible. Pues no es una terapia ni un tratamiento, pero por lo menos darles una orientación para que ustedes sepan si tienen que acudir al terapeuta físico, al fisioterapeuta, al fisiatra, o al ortopedista. Entonces él les va a decir qué es lo que ustedes requieren. El día de hoy hemos terminado la presentación del programa Salud y Comentarios. Queremos agradecerles, como siempre, la amabilidad de su atención y sobre todo a aquellas personas que siempre nos están sintonizando todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Para todos ustedes, muchas gracias, Henry, muchísimas gracias. Ahora si tenés algún comentario final. No, primero agradecerle, muchas gracias a usted por invitarme. Ojalá que les haya quedado un poquito claro ahora sí a los televidentes, ¿verdad? Que es la importancia de lo que es la fisioterapia, ya que no nos quiten esa parte, esa idea de los masajistas. Claro. ¿Verdad? Entonces nos podemos abarcar en bastantes áreas para rehabilitar y habilitar, como dije al principio, aquellas personas que lo necesiten y estamos para ayudar. Ok, no se les olvide que el licenciado Henry Ocampo con mucho gusto va a recibir sus consultas al 88 39 90 96. 88 39 90 96. A todos ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención a un programa más de Salud y Comentarios. Recordarles que está a su disposición en la página de YouTube Salud y Comentarios todos los programas de prácticamente los últimos 30 y tantos programas que hemos tenido acá para que los visiten. Los que no hayan podido verlos, ahí están completitos y ustedes pueden poder utilizar ese recurso tan valioso. Esto no tiene derechos de autor, ustedes los pueden utilizar si es en beneficio de las personas. Con mucho gusto, mi persona como productor del programa se les ofrece para que ustedes los utilicen de la mejor forma para su información llevarlos como información a alguna comunidad o alguna presentación que quieran hacer. También con mucho gusto, ya ahora jubilados, si alguna asociación, algún grupo quiere que conversemos un poquito sobre algún tema, me quieren invitar, estamos para servirles. Aquí estamos en el canal, me pueden localizar al 2710-1770 y me dejan el recado, me mandan al correo javier@brenes.com cualquier comentario, cualquier recadito que quieran hacer, cualquier consulta, javier@brenes.com. Buenas noches, amigas y amigos. Hombre, muchas gracias, saludos a toda la gran familia Ocampo Morera y a todos ustedes, amigas y amigos, gracias por su amable atención y si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes a esta misma hora por su canal 36, canal 5 de Tigo. Buenas noches y muchas gracias.